Todos nosotros acá hemos experimentado una lluvia. Todos nosotros hemos experimentado lo beneficioso que puede ser una lluvia, porque sabemos que la lluvia, pues el agua que trae con ella es de bendición para nosotros y para toda la creación. Sabemos que la lluvia permite que crezcan los cultivos, que los bosques reverdezcan, que los animales tengan comida, proveen energía eléctrica en forma del agua que está almacenada en las presas. Pero esa misma lluvia, cuando sube de intensidad, esa misma lluvia cuando aumenta en su poder, puede volverse también algo diferente, ¿no? Y pues cuando una lluvia se vuelve un huracán, puede causar destrucción, puede causar muerte. Y especialmente aquellos de nosotros que quizás no vivimos en una zona de huracanes, pues de repente no comprendemos, no alcanzamos a ver o a tener conciencia del poder que tiene una tormenta cuando se vuelve un huracán. Y si no somos prudentes, si no somos cuidadosos y si no mostramos el debido respeto a esa tormenta que se vuelve un huracán, pues nos puede ir muy mal. Y así pasa con nosotros cuando ignoramos el poder y la majestad de Dios y no le mostramos el debido respeto y no le mostramos la honra que merece su nombre. Cuando desobedecemos sus mandatos, cuando lo vemos a Él como alguien distante o que no es relevante para nuestra vida, cuando no reconocemos el poder y autoridad que Él tiene, estamos pues también tratando de forma imprudente con el Señor. Ese mismo Dios que en su bondad nos llama a refugiarnos en Él, ese mismo Dios bueno que ha hecho una obra maravillosa para que podamos estar en una relación con Él, ese mismo Dios es el mismo Dios santo, poderoso y justo, que también nos llama a obedecerlo y también nos advierte acerca de las consecuencias de cuando en nuestra vida persistimos en la rebelión. Entonces, esta mañana el Señor nos va a hablar y nos va a hacer una exhortación a que nos refugiemos en Él, y que reconozcamos que solo Él es la única y verdadera protección, el único y verdadero refugio. El texto que vamos a leer este día es el Salmo 2. Y les pido por favor que puedan buscar y abrir su Biblia en el Salmo 2, y ese es el texto que vamos a estar ocupando durante esta mañana. Y vamos a comenzar leyendo todo el texto esta mañana. Salmo 2. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego les hablará en su furor y los turbará con su ira. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid al Señor con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían.
Este salmo nos presenta dos opciones y dos respuestas ante el Señor. Y comienza hablándonos de una rebelión, comienza hablándonos de una sublevación. Y los que están sublevados, dice ahí, son las naciones, los pueblos, los poderosos, los reyes de la tierra. Nos muestra a un mundo que está en caos, a un mundo que está en agitación, a un mundo que está en rebelión en contra de Dios. Esa palabra que usa ahí, sublevación, significa que se amotinan, que se rebelan en contra de la autoridad. Y fíjense en algo, hermanos, ustedes saben cuánto cuesta ponerse de acuerdo, ustedes saben cuánto cuesta que especialmente los dirigentes de las naciones se pongan de acuerdo en algo y hagan causa común en algo. Los tenemos a veces discutiendo, reuniéndose, haciendo juntas para ver si llegan a algún acuerdo, buscando, pues según ellos, la paz. Y es difícil que se pongan de acuerdo, y de ahí tantas guerras que hemos visto a lo largo de la historia. Y sin embargo aquí, en el versículo 2, nos está diciendo que estos príncipes y estos reyes, estos poderosos de la tierra, han hecho causa común y se han puesto de acuerdo. Aquello que es tan difícil que hagan, aquí sí lo están haciendo, y han formado una causa común. Y la forma o la razón por la que han llegado a esa causa común es por su rebelión en contra de Dios. Esa causa común la han encontrado en su rebelión en contra del Señor. Van en contra del Señor y van en contra de un personaje que se menciona ahí, que es el ungido de Dios. Esa palabra ungido significa sencillamente una persona que el mismo Dios había designado como escogido de Él para llevar a cabo una obra. Lo había consagrado, lo había escogido como un representante de Él para hacer su obra. Entonces la rebelión que vemos aquí, esa causa común que vemos aquí, es en contra de Dios y en contra del ungido de Dios. Y vemos, además, que esa rebelión es concretamente también en contra de los mandamientos de Dios, en contra de los preceptos de Dios. Porque como dice ahí, dice, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Esos pueblos, en unión con los reyes y poderosos de la tierra, están diciendo, no queremos aceptar los mandamientos de Dios, no queremos aceptar sus preceptos, no queremos aceptar que Él sea una ley sobre nosotros, o que Él ponga una ley sobre nosotros. Y es muy interesante que ellos manifiesten y echen de ver que en su corazón consideran que los mandamientos de Dios son una cadena. Y yo quisiera presentarles cómo la misma Biblia habla acerca de los mandamientos de Dios. Estos poderosos de la tierra están viendo los mandamientos de Dios como una cadena, como algo restrictivo, como algo que les quita su libertad, como algo que les quita su gozo. Pero veamos lo que la misma palabra de Dios en el Salmo 19, versículos 7 al 11, nos presenta en cuanto a la palabra de Dios. Y si leemos ahí el Salmo 19, dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además tu siervo es amonestado por ellos, en guardarlos hay gran recompensa. Y yo quiero reiterar y enfatizar esto, porque la misma palabra de Dios nos muestra cuál debe ser nuestra respuesta ante sus preceptos y ante sus mandamientos. Y lo que podemos ver ahí es que los mandamientos de Dios
cuando los entendemos correctamente, cuando nuestro corazón se suaviza ante la rectitud y maravilla y justicia de sus preceptos y de sus mandamientos, los considera como perfectos, los considera como algo que restaura nuestra vida, los considera como algo veraz, como algo que puede hacer sabio aún a aquellas personas sencillas, como algo recto, como algo que alegra y que trae alegría a nuestro corazón, algo que alumbra nuestros ojos, nos permite comprender el camino por el que vamos, algo que tiene permanencia para siempre, que a diferencia de las filosofías del ser humano que son pasajeras, esos preceptos y esos mandamientos permanecen para siempre. Tan es así que la palabra de Dios nos lo muestra como más deseables que el oro y más dulces que la miel, y que además tienen un gran galardón al cumplirlos. Entonces, yo quise enfatizar esto porque se dan cuenta ustedes de la diferencia que vemos en el Salmo 2, cuando esos poderosos y esos pueblos dicen rompamos sus ligaduras, rompamos sus cuerdas. Están pensando que los mandamientos de Dios son cadenas. Y entonces pues la pregunta para nosotros esta mañana es, ¿vemos o consideramos que sus mandamientos son algo que nos quita la libertad o que más bien nos llevan a la vida? ¿Consideramos sus mandamientos como algo que nos restringe, como una cadena pesada que tenemos encima, o como algo que nos va a llevar a la vida, algo que es más dulce que la miel y en lo cual cuando cumplimos esos preceptos, hay un gran galardón? Entonces, esta es una característica de la humanidad cuando está en rebelión contra Dios. Cuando está en rebelión contra Dios, esos reyes, esos pueblos, quieren vivir su vida de una forma independiente, de una forma autónoma. No queremos cadenas encima de nosotros, eso es lo que están diciendo. Queremos ser nuestra propia ley. Eso es lo que están diciendo esas personas en el Salmo 2. No quieren responder ante nadie, no quieren dar cuentas ante nadie, porque ellos son su propia ley, ellos se ponen sus propios mandamientos. Nadie les puede decir nada porque son independientes, o por lo menos así lo creen ellos. Entonces, en esa rebelión ellos pretenden dejar a Dios por fuera de las decisiones, pretenden dejar a Dios como algo irrelevante, algo del pasado, algo que en nuestros tiempos contemporáneos, en nuestros tiempos modernos ya no tiene validez. Sus leyes eran cosas para hace miles de años que ahora ya no tienen ningún sentido. Esa es la rebelión expresada en el Salmo 2. Y fíjense que no solamente son los reyes y los poderosos, sino que dice también las gentes y los pueblos, las personas comunes y corrientes o aquellas personas que están en autoridad, unidas en su rebelión contra Dios. Entonces, ¿cómo responde Dios a este desafío? Porque eso ¿no? Es un desafío. ¿Cómo responde Dios ante este desafío? Y ahí podemos seguir leyendo a partir del versículo 4. Y dice, el que se sienta como rey en los cielos, se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará, diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Entonces, hermanos, pensemos una cosa. Consideremos, en primer lugar, quiénes son aquellos que están en rebelión. Es una coalición de reyes, es una coalición de gobernantes que junto con sus pueblos, seguramente pues son personas de mucha influencia y de mucha autoridad, posiblemente están a cargo de ejércitos, posiblemente están a cargo de gobiernos. Esos son los que están unidos en contra de Dios. ¿Qué haríamos nosotros si un grupo de personas muy influyentes y muy poderosas estuvieran en contra de nosotros y estuvieran reclamándonos o estuvieran viniendo en contra de nosotros? Seguramente nuestra reacción natural sería tener miedo, ¿no creen? Si esa coalición que vemos ahí estuviera en contra de nosotros,
pues nosotros temblaríamos, sudaríamos, seguramente. Pero miremos al Señor. Y en la respuesta de Dios ante ese desafío, que es un desafío tremendo y fuerte, podemos comenzar a ver la calidad de ese rey y del refugio al cual nosotros nos acogemos. Entonces, vemos que primero, Él dice que Él está en los cielos, el que está sentado en los cielos, o el que mora en los cielos, como dicen otras versiones. Él está en los cielos. ¿Dónde estaban estos reyes y estos grupos poderosos? En la tierra. Pero Dios dice, está en los cielos. Y no solamente está en los cielos, sino que está sentado en el cielo. Y eso pues es una referencia al trono de Dios, al trono del Señor. Y ese trono, ese Dios que está en los cielos, no se mira afectado por esa rebelión de los poderosos. El trono de Dios no le fue dado por esos reyes poderosos. El trono de Dios no fue elegido por votación, por mayoría. No le fue dado por ellos. Entonces, ese trono sigue firme aún ante el desafío que estamos viendo ahí en los primeros versículos. Porque Dios no toma la autoridad de ellos. Dios tiene la autoridad intrínseca en sí mismo. Él mismo tiene la autoridad. Y entonces, ¿qué es lo que vemos que Dios, o cómo vemos que Dios responde? Pues lejos de amilanarse, lejos de acobardarse, lo que hace es, lo que nos dice la Biblia es que Dios se ríe. Y pues lo que nos muestra eso es que el Señor está en paz, está en control de la situación. ¿Les ha pasado alguna vez que han visto a alguien que está siendo desafiado o que está siendo, quizás alguien le está gritando, alguien le está alegando, y ustedes miran a la persona con total compostura y que permanece tranquila y permanece en paz, aún cuando lo están acusando y cuando lo están gritando? ¿Han visto alguna vez a alguna persona responder de esa forma? Pues, si han visto a alguien responder así, multipliquen eso por el infinito, por 1,000,000, y van a ver y van a tener una idea de cómo Dios responde ante este desafío. Dios está diciendo ahí, o la Biblia nos dice que Dios se ríe. Ante ese desafío Él permanece inalterable. No es afectado por esa rebelión. Posiblemente también hemos visto lo contrario. Una persona que cuando es desafiada, una persona que cuando alguien grita o lo insulta o alega en contra de él, reacciona temblando y se acobarda y tiene mucho miedo. Quizás hemos visto también esa reacción, pero acá lo que vemos es totalmente lo contrario. Acá vemos a un Dios que, lejos de acobardarse, está en control total de la situación, está en paz y está firme en su trono. Él no queda aturdido por la sublevación o por la rebelión de las naciones. Él está firme sentado en su trono. En segundo lugar, el Señor les contesta. Se ríe, pero también les contesta. Y lo que dice la palabra de Dios ahí en el versículo 5 es que les contesta en su ira. Y hermanos, la Biblia nunca nos esconde la realidad de la ira de Dios. A nosotros a veces porque decimos, no, pues esto no queremos hablar de eso, pero la Biblia sí es clara y no esconde la realidad de la ira de Dios. Y eso es lo que vemos aquí. El Señor les responde, y les responde con una ira justa. Y la ira de Dios no es como la ira del ser humano. La ira del ser humano es una ira descontrolada e injusta, pero la ira de Dios es una ira santa y es una ira que en ningún momento quebranta la justicia. Entonces Dios les contesta, Dios les habla, y concretamente, en tercer lugar, lo que les responde es: yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y esa es la respuesta de Dios.
Y, hermanos, consideremos lo que Dios les está diciendo acá. Porque seguramente, precisamente eso que no querían estos reyes, es lo que Dios hace. ¿Qué es lo que habían dicho estos reyes y estos pueblos al inicio? No queremos las cadenas de Dios encima de nosotros. No queremos sus leyes, no queremos sus preceptos. Pero precisamente eso que no quieren es lo que Dios está haciendo. Porque Él dice, yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Entonces Dios está haciendo algo sin consultarlo con ellos. ¿Cómo es posible que Dios no haya consultado con ellos? ¿Cómo es posible que Dios no haya sometido a votación lo que iba a hacer? Pues es sencillamente porque su autoridad no viene de esos poderosos ni de los pueblos de la tierra. Entonces, ese lugar de honor y de autoridad ha sido dado ya por Dios. Esos pueblos, esas naciones se pelean y aún ahora todavía lo vemos. Cómo las naciones y los poderosos de la tierra luchan y se pelean por tener autoridad. Pero ya Dios ha dado el lugar de mayor autoridad y se lo ha dado a su propio rey, al rey que Él escogió, al rey que Él puso sobre su santo monte. Los planes de Dios, los propósitos de Dios no van a ser frustrados. Por mucho que las naciones se rebelen, por mucho que los pueblos piensen cosas vanas, los planes de Dios no van a ser frustrados. El Salmo 115, versículo 3 dice, nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Entonces, Dios soberanamente está en los cielos, en su trono, y Él hace lo que le place. Y nosotros podremos decir, pero ¿cómo es posible que Dios no les pida permiso, que Dios no les pida a ellos autorización para hacer algo? Pero es que ese es nuestro Dios, es un Dios soberano que no depende, nuevamente, no depende de la aprobación de ellos para hacer y para llevar a cabo su propósito. Dios no les pide consejo, Dios no está en deuda con ellos, sino que Dios en su soberanía hace su voluntad y su propósito será cumplido sin defecto, sin que haga falta nada de lo que Él propuso hacer. Y la forma específica, y más adelante vamos a hablar un poco más de esto, pero la forma específica en la que ese propósito va a ser cumplido y que ese rey va a ser establecido en el trono sobre su santo monte, como dice ahí, es por medio de la muerte y resurrección de su Hijo. Su reino es un reino que, a diferencia de los reyes que están en la tierra, es un reino que no tendrá fin, es un reino que permanece para siempre. En cuarto lugar, este rey es exaltado por el propio Dios. Y ahí seguimos viendo en el versículo 8, dice, pídeme, y aquí ya es este rey el que está hablando. Ese mismo rey que hemos visto, el rey que Dios ha colocado sobre su santo monte, habla en el versículo 8 y recuerda una promesa que Dios mismo le ha hecho. Y dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. En otras palabras, nos está diciendo que el poder de ese rey será irresistible. En el mundo vemos potencias, vemos naciones que tienen mucho poder y a veces se pelean entre ellas. Y como resultado de las peleas y de las guerras, hay destrucción y hay muerte. Y a veces esas naciones tienen un poder pues muy comparable al de otra. Y por eso pues las guerras son tan destructivas, ¿no? Porque ninguna de esas dos naciones se rinde.
y siguen peleando y la guerra se prolonga por mucho tiempo. Pero lo que vemos aquí es un rey que está tan por encima de las naciones de la tierra y que está tan por encima de esos reyes que lo que dice ahí es que los quebranta como un vaso de alfarero. Y lo que vemos ahí es que no hay competencia, pues que no hay algo que se pueda oponer al poder de ese rey. Y por eso ese rey es descrito como alguien que tiene una vara de hierro y que quebranta como vasija de alfarero, que hace añicos como vasija de alfarero a esos reyes. Y alguien puede pensar, pero ¿por qué? ¿Por qué se describe ahí a ese rey de Dios como teniendo una vara de hierro? ¿No será eso muy estricto? ¿No será eso que se le va a pasar la mano? Pues no, hermanos, porque llega un momento en que la maldad tiene que ser enfrentada y tiene que ser destruida. Y nosotros vivimos en esta época en la que Dios, en su misericordia y en su paciencia, y por darle tiempo a toda persona para que se arrepienta, todavía ejerce su paciencia y todavía le da tiempo a esas personas para que se vuelvan de hacer el mal y se vuelvan a Él. Pero lo que vemos aquí en la palabra de Dios es que también va a llegar un momento en que Dios va a decir hasta acá. Y entonces va a tomar su vara de hierro y va a destrozar a esos reyes y va a destrozar a esa maldad. Nosotros podemos a veces ver la maldad que hay en el mundo y hasta cuestionar a Dios y decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué permites esto? Y sobre todo cuando vemos a aquellos que hacen mal y que según nosotros se salen con la suya. Porque pues aparentemente ante la vista humana, quizás nosotros vemos que les va bien. Pero no es así, porque Dios tiene un momento en que llegará y ejercerá ese poder con vara de hierro y quebrantará a aquellos que no quieran arrepentirse. Porque el Señor sí hará justicia, sí hará justicia. Entonces, Dios promete a su Hijo que Él va a gobernar sobre todos, que Él va a gobernar sobre todos. Y es el mismo Hijo, a partir del versículo 7, el que comienza a hablar y a decir y a recordar o a proclamar esas promesas que Dios le hace a Él. Y son promesas de exaltación en la que Dios está diciendo que va a poner a ese rey en el más alto lugar, que va a poner a ese rey en el lugar de mayor honor. Dios le ha dado a ese rey, Dios le ha dado a ese hijo autoridad y la propiedad de todas las naciones. Por eso dice ahí que le dará por herencia las naciones y le va a dar la facultad de gobernar borrando toda oposición a su reino. Por eso mismo es que Jesús nos puede decir ahora a nosotros, creyentes, a nosotros, su iglesia, que toda autoridad le ha sido dada y que por tanto podemos ir nosotros por todo el mundo proclamando su evangelio, como nos lo dijo Jesús en Mateo 28. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y por tanto id a todas las naciones, porque toda autoridad le ha sido dada a Él. Pero aquellos que persistan en oposición a Dios, aquellos que persistan en la rebelión contra Dios, lo que va a pasar es que se van a encontrar con esa vara de hierro y serán quebrantados como vaso de alfarero. Pero esta mañana el Señor nos plantea otra posibilidad. Para aquellos que persisten en rebelión en contra de Él, ya sea que sean de los reyes o de los poderosos, o que sean del pueblo común y corriente, aquellos que persisten en rebelión se encontrarán con la vara de hierro. Pero el Señor nos muestra también que hay otro camino, que hay otra posibilidad. Y por eso en el versículo 10 nos dice el Señor,
Ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra, adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Entonces aquí vemos que hay otra posibilidad para todos nosotros, y es la posibilidad de refugiarnos en el Señor, de encontrar en Él el verdadero refugio, la verdadera protección y la verdadera vida. Y este llamado comienza diciéndole a esos reyes: reyes, pongan atención, sean prudentes. Y lo que nos está llamando tanto a ellos como a nosotros es a considerar, a evaluar, a mirar en realidad quién es el que puede darnos protección. Hemos considerado al Señor, lo hemos visto a Él como el Rey poderoso, que es heredero de todas las naciones. Lo hemos visto a Él en realidad como el único que puede protegernos. Y nos llama también a recibir amonestación o admitir amonestación. Esto no es otra cosa más que decir: acepten corrección, acepten consejo. Es un llamado para escuchar y volverse del mal camino y volverse a la vida que solamente viene de Él. El libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 15 dice: el camino del necio es recto a sus propios ojos, pero el que escucha consejos es sabio. Y ese llamado está ahí en el Salmo 2. Está diciendo: admitid amonestación, admitid corrección. No es necesario que persistan en su rebelión, no es necesario que sigan en su amotinamiento en contra de Dios, lo cual al final los va a llevar a encontrarse con la vara de hierro del Señor. Sino que el llamado es admitir amonestación y a volverse de ese mal camino. Nos llama también el Salmo a adorarle o a servirle al Señor. Eso es darle el reconocimiento como el único Dios, como el único Señor. Darle el reconocimiento que Él tiene el lugar y el más excelente nombre y el más excelente lugar. Nos dice también la palabra de Dios y nos llama a alegrarnos con temblor. Alegrarse con temblor suena un poco quizás contradictorio, pero en realidad no lo es, porque sencillamente se trata de encontrar nuestro gozo y alegría en el Señor. El gozo y alegría de verlo a Él como Rey, de verlo a Él exaltado, de verlo a Él en el primer lugar. Pero que todo eso vaya acompañado y mezclado con un reconocimiento de su santidad, con un reconocimiento de su justicia y de cómo su ira es una realidad también. Nos dice la palabra de Dios: honrad al Hijo, honrad al Señor. Cuando nosotros nos refugiamos en Él, cuando nosotros lo reconocemos a Él como refugio, le damos la honra. Porque estamos diciendo y estamos reconociendo y manifestando que hemos comprendido que Él es poderoso, que Él es bueno, que Él es fiel, que Él cumple sus promesas. Entonces, cuando nos refugiamos en Él, es una forma de darle honra, es una forma de exaltarlo, porque estamos diciendo: Él sí es poderoso para cumplir sus promesas y para tener un reino que sí dure para siempre. Y el Salmo termina diciendo y proclamando una realidad maravillosa, que es que aquellos que se refugian en Él son dichosos o bienaventurados. Y esa palabra, cuando la escuchamos en la Biblia, tiene que hacernos de verdad que se levanten nuestros oídos y poner mucha atención, porque cuando Dios llama a alguien dichoso, créanme, hermanos, que es por una muy buena razón. Y aquí lo que la Biblia está diciendo es
que aquellos que se refugian en el Señor son verdaderamente dichosos, porque van a experimentar la certeza y la verdad de que aquel que pone su confianza en el Señor no va a ser defraudado. Posiblemente ustedes conocen el caso de alguna persona que en alguna tormenta buscó un refugio y ese refugio no era el adecuado para la tormenta y terminó quizás muriendo porque el refugio se cayó, el refugio no era apropiado para protegerlo del frío, de la lluvia o del viento. Pero acá el Señor está diciendo que aquellos que se refugian en Él son verdaderamente dichosos y no serán defraudados. Y quisiera ir terminando con dos escenas de la vida de Jesús que yo creo que nos presentan cómo este Salmo 2 se cumplió en Jesucristo. Y quisiera comenzar por una escena que está en los Evangelios. Si ustedes pueden buscar, por favor, el Evangelio de Mateo, Mateo 27. Mateo 27, versículo 27. Y esa es la primera escena de la vida de Jesús que vamos a ver. Y nos dice la palabra de Dios, Mateo 27, versículo 27. Entonces, los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la tropa romana. Después de quitarle la ropa, le pusieron encima un manto escarlata y tejiendo una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha. Y arrodillándose delante de él le hacían burla diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Le escupían y tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron para ser crucificado. ¿Se dan cuenta de lo que están haciendo ahí? Porque ahí estamos viendo a los poderosos de la tierra en rebelión contra Dios. ¿Se dan cuenta de lo que están haciendo? Se están burlando del Hijo de Dios. Y específicamente se están burlando del Hijo de Dios en su calidad de Rey. ¿Por qué? Porque precisamente le colocan una corona de espinas, una burla cruel, tratando de simular las coronas de los reyes. Le colocan un manto para simular y para burlarse de su vestidura, simulando las vestiduras reales de un rey. Le colocan una caña en su mano, seguramente una varita o algo pues muy sencillo y muy humilde que colocan en su mano para burlarse de él también, porque los reyes pues tenían cetros en sus manos, cetros gloriosos en sus manos, y lo que están haciendo es colocándole una caña en su mano para burlarse de él como rey. Se burlan, hasta se inclinaban ante él, dice la palabra de Dios, y le decían: salve, Rey de los judíos. Es más, un poco más adelante también nos dice que colocaron la inscripción de que este era Jesús, el Rey de los judíos, encima de la cruz. Entonces se están burlando de él como rey. Pero no termina ahí la historia, y nosotros sabemos que no termina ahí la historia. Porque acá vemos la primera parte del Salmo 2, esos reyes de la tierra que se han puesto de acuerdo para amotinarse en contra de Dios y se burlan de él y lo humillan. Pero lo maravilloso de esto es que Dios mismo utiliza esa misma humillación para llevar a su Hijo a la exaltación. Esa misma humillación, ese mismo sufrimiento por el que Jesús pasó, y que, dicho sea de paso, fue Jesús el que estaba entregando su vida y no ellos quitándosela. Es ese mismo sufrimiento y esa misma cruz
la que lo lleva a la exaltación. Y la siguiente escena que quisiera que miráramos de la vida de Jesús está más adelante, está en el libro de Apocalipsis. Y podemos buscar el libro de Apocalipsis capítulo 19, y ahí vamos a ver cómo ahora las promesas que Dios le hizo a su Hijo en el Salmo 2, las vemos cumplidas. Y en Apocalipsis 19, versículo 11, vemos al mismo Jesús que fue humillado en la tierra por esa coalición de reyes y pueblos. Ese mismo Jesús es el mismo que vamos a ver aquí en Apocalipsis 19, 11. Y ahí nos dice la palabra de Dios: vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Pues ese mismo Jesús, en el cual vimos cómo se burlaban de él los poderosos de la tierra y se sublevaban contra él, es este mismo que vemos aquí, exaltado al más alto lugar. Y a él Dios le ha dado un reino que permanece para siempre. Y lo vemos como él es, lo vemos glorioso, lo vemos montado en un caballo blanco, lo vemos comandando ejércitos, lo vemos con su cabeza coronada con muchas coronas, como dice ahí, o con muchas diademas. ¿Se acuerdan ustedes de cómo los romanos en burla lo vistieron como un rey? Pues ahora vemos a el Hijo de Dios exaltado por su Padre, comandando ejércitos, con muchas coronas sobre su cabeza, como un reflejo de sus perfecciones, de sus atributos. Lo vemos con un manto rojo, que nos recuerda el sacrificio que él hizo por su pueblo, la sangre que él derramó por los suyos, por su pueblo. Lo vemos ya no trayendo esa caña que los romanos pusieron en su mano para burlarse de él, sino que ahora lo vemos con esa vara de hierro que se le prometió en el Salmo 2, con la cual, dice ahí, gobernará y regirá las naciones. Lo vemos con el poder para aplastar a toda oposición y a toda rebelión. Dios cumpliendo su promesa al Hijo, dándole el más alto honor, el más alto lugar. Y ese más alto honor y el más alto lugar es el de ser llamado Rey de Reyes, o Rey, el mayor Rey de todos los reyes y el mayor Señor de todos los señores. Entonces, hermanos, si nosotros creemos en Él, si nosotros hemos confiado en Él, entonces Él es nuestro Rey, Él es nuestro refugio. Y si tenemos un Rey así, entonces no tenemos que temer cuando vemos la situación del mundo. Vemos violencia, vemos guerras, pandemia, noticias de guerra, rumores de guerra. Esta semana han persistido las noticias de una posible guerra entre Ucrania y Rusia, una invasión. Pero nosotros sabemos que por encima de todos los gobernantes, presidentes y reyes de esta tierra, ya hay uno colocado por Dios, y Él es nuestro refugio. Él es nuestro refugio. Si tenemos ese rey, si tenemos ese refugio, entonces comparemos qué es lo que ofrecen estos otros reyes con lo que ofrece el verdadero rey de Dios. Estos otros reyes son vanidad, son limitados, son pasajeros. El Hijo de Dios ha sido hecho heredero de un reino eterno, de un reino que es seguro. Si tenemos un rey así, démosle a Él el honor y la adoración que Él merece,
según su grandeza, según su gloria. Si tenemos un rey así, no seamos insensatos de persistir en rebelión. Obedezcamos al Señor. Y desde aquellas cosas pequeñas hasta aquellas cosas grandes, obedezcamos al Señor. Vivamos en cumplimiento de su voluntad, de sus mandatos, de sus preceptos. Cosas tan sencillas como congregarnos, como compartir el Evangelio, como discipularnos. Esas son cosas concretas en las que demostramos cómo de verdad hemos hecho de Él nuestro refugio y cómo su palabra y su ley es un gozo para nuestra vida. Y si alguien aquí nunca ha visto al Señor de esta forma, nunca lo ha considerado como el refugio verdadero, este es el momento para que lo haga. Y el llamado para ellos es reconocer al Señor como refugio verdadero, y dichoso aquellos que en Él confían, aquellos que en Él se refugian.